A ver, pensemos en esto. En todo organismo vivo hay un orden. Es casi perfecto, ¿no? Un ballet de células trabajando juntas en total armonía. Pero, ¿qué pasa si una de esas células, una sola, de repente decide, ya no sigo las reglas? Y no solo eso, sino que empieza a multiplicarse sin control, como si le declarara la guerra al propio cuerpo que la creó. Bueno, esa es exactamente la historia de la neoplasia. La historia de una célula que se vuelve rebelde. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una célula, que debería ser parte del equipo, se convierte en un enemigo formidable? Vamos a meternos de lleno en el código biológico que lo permite. Empecemos. Ok, para arrancar tenemos que poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Entender los conceptos básicos. O sea, ¿qué es exactamente una neoplasia? Y súper importante, ¿cómo diferenciamos entre un problemita localizado y una amenaza real, algo que puede comprometer la vida? Aquí tenemos la definición, y es clave entenderla bien. Una neoplasia no es simplemente que algo crece más de la cuenta, no. Es un crecimiento anárquico, totalmente descontrolado. La analogía de la construcción es perfecta. Es como un edificio al que le siguen poniendo pisos y pisos, sin planos, sin permisos, sin que nadie le diga que pare. Y lo más loco es que sigue creciendo incluso cuando el estímulo que lo empezó ya desapareció. Eso es una neoplasia. Bueno, y estos crecimientos anormales no son todos iguales. Se dividen en dos grandes grupos, muy diferentes. Por un lado están los tumores benignos. Piensen en ellos como, sí, un vecino ruidoso, pero que al menos se quede en su casa. O sea, crecen, empujan lo que tienen al lado, pero suelen estar contenidos, encapsulados. Ahora, los tumores malignos, esas son otra historia. A ellos no les importan las paredes ni las cercas. Infiltran, invaden y, aquí está lo más temible, tienen la capacidad de hacer metástasis, o sea, de viajar por el cuerpo y armar problemas en otros lados. Y si nos vamos al microscopio, la diferencia se vuelve todavía más evidente. Hay un concepto clave aquí, anaplasia. Esta es la verdadera marca de la malignidad, por así decirlo. La anaplasia es cuando las células pierden su identidad. Es como si se olvidaran de para qué estaban hechas, ¿no? Una célula del hígado olvida que es del hígado, una del pulmón olvida su función. Se vuelven raras, primitivas. Y aquí está el punto central. Esta pérdida de identidad está directamente conectada con lo agresivas que se vuelven. Ok, hablemos ahora de lo que hace que esto sea tan peligroso, la propagación. ¿Cómo es que estas células rebeldes logran expandirse? Porque son la invasión y la metástasis lo que transforma un problema local en una enfermedad que afecta a todo el sistema. A ver, para que quede claro el contraste. El tumor benigno crece expandiéndose. Es como inflar un globo dentro de una caja. Empuja las paredes, pero no las rompe. El maligno es diferente, es un infiltrado. No tiene esa cápsula que lo contenga y sus células se van abriendo camino a la fuerza, destruyendo el tejido sano que encuentran a su paso. Y ojo, que este proceso de invasión no es para nada un caos, sigue una secuencia muy específica, como una operación militar en 4 pasos. Paso 1, aflojamiento. Las células cancerosas cortan los lazos con sus vecinas, se sueltan. Paso 2, degradación. Liberan unas enzimas que son como tijeras moleculares y van cortando la red de proteínas que las mantiene en su sitio. Tercer paso, adhesión. Se pegan a la nueva superficie que acaban de despejar. Y el cuarto y último, migración. Se mueven y ocupan ese nuevo territorio que conquistaron. Es un plan de acción bien definido. Una vez que logran invadir, estas células no se quedan quietas. Usan, digamos, 3 grandes autopistas para viajar por el cuerpo. La primera es la siembra directa. Es literal como si esparcieran semillas en una cavidad, como el abdomen. La segunda, la diseminación linfática. Es la ruta favorita de los carcinomas. Viajan por el sistema linfático. Y la tercera es la diseminación hematógena, muy común en los sarcomas. En este caso, se meten directamente al torrente sanguíneo y desde ahí pueden llegar a casi cualquier parte. Bien, ya entendemos cómo se propaga. Pero en la práctica, en la clínica, ¿cómo se mide todo esto? ¿Cómo se sabe qué tan avanzado está? Bueno, para eso existe algo llamado estadificación. Es, básicamente, el sistema que se usa para cuantificar hasta dónde ha llegado la enfermedad. Y el estándar de oro, el lenguaje universal para esto, es el sistema TNM. Cada letra nos dice algo. La T es de tumor primario. Nos habla de su tamaño y de cuánto ha invadido localmente. La N es de nódulos, o sea, los ganglios linfáticos, y nos dice si el cáncer llegó hasta ahí. Y la M, que quizás es la más crítica de todas, es de metástasis. Nos dice si el cáncer ya se esparció a partes lejanas del cuerpo. La combinación de estas 3 letras nos da una foto bastante precisa del estado de la enfermedad. Y a veces, los tumores son como delatores silenciosos.
se revelan de formas muy extrañas y a distancia. Estamos hablando de los síndromes paraneoplásicos. Son síntomas como problemas hormonales o neurológicos que aparecen en partes del cuerpo donde no hay tumor. ¿Por qué? Porque son causados por sustancias que el tumor libera a la sangre. Y lo verdaderamente increíble es que en ocasiones estos síndromes son la primerísima señal de que hay un cáncer oculto en alguna parte. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos en el núcleo de todo este asunto. ¿Qué es lo que cambia a nivel molecular? ¿Qué superpoderes, entre comillas, adquiere una célula para volverse cancerosa? Bueno, a estos cambios fundamentales se les conoce como los sellos distintivos del cáncer o los hallmarks of cancer. Y aunque el cáncer parece algo increíblemente complejo, en realidad todo se puede resumir en 8 cambios clave. Son como 8 reglas fundamentales de la vida celular que estas células rebeldes aprenden a romper una por una. Vamos a revisarlas. Los primeros 2 sellos tienen que ver con una cosa: la proliferación sin fin. La analogía del coche es perfecta aquí. Una célula normal necesita que le pisen el acelerador para dividirse. Bueno, las células cancerosas, gracias a unos genes mutados llamados oncogenes, tienen el acelerador atascado a fondo, siempre. Y para colmo, los frenos, que serían los genes supresores de tumores, están rotos. O sea, tenemos un coche con el acelerador a fondo y sin frenos. La receta para el desastre. Pero no se detiene ahí. Además, se vuelven prácticamente inmortales. ¿Cómo? Primero, aprenden a ignorar las señales de autodestrucción. Todas nuestras células tienen un programa llamado apoptosis, un botón de autodestruir, para cuando algo va mal. Las células cancerosas lo desactivan. Y segundo, nuestras células tienen un límite de cuántas veces se pueden dividir, pues ellas también se saltan esa regla. Reactivan una enzima, la telomerasa, que les permite dividirse una y otra vez sin envejecer. En la práctica, son inmortales. Claro, un tumor que crece tan rápido necesita muchísima energía, mucho combustible. Así que el quinto sello es la angiogénesis. Esto es la habilidad de construir sus propios vasos sanguíneos, su propia red de tuberías para recibir nutrientes y oxígeno. Y el sexto sello, bueno, ya lo hemos comentado bastante, es su capacidad de invadir y hacer metástasis, su habilidad para expandir el imperio. Y para rematar, se convierten en maestras del engaño y la eficiencia. El séptimo sello: aprenden a esconderse de nuestro sistema inmunitario, que es el que debería encontrarlas y destruirlas. Y el octavo: reprograman por completo su metabolismo. Es el famoso efecto Warburg. Básicamente se vuelven adictas al azúcar, consumiendo glucosa a una velocidad increíble para alimentar su crecimiento frenético. Si juntamos estos 8 sellos, estos 8 superpoderes, tenemos la tormenta perfecta. Entonces, después de ver todo esto, queda claro que todos estos cambios, todos estos poderes, tienen un origen común. Y es que al final de cuentas, el cáncer no es más que una enfermedad de los genes. Está escrito en el lenguaje de nuestro propio ADN. Y este es el punto que lo une todo. Cualquier tumor, sin importar dónde esté, comenzó con una sola célula. Una célula que sufrió un daño en su ADN. Un daño que no la mató, pero que la desvió del camino correcto. Y cada una de las miles de millones de células de este tumor son descendientes directos, son clones de esa primera célula que se reveló. Hay una frase que lo resume de una forma, bueno, perfecta. El cáncer es la manifestación morfológica final de alteraciones bioquímicas progresivas iniciadas en el genoma celular. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas, que el bulto, el tumor que se puede ver o tocar, es solo la punta del iceberg. Es el resultado final de una larguísima cadena de errores moleculares que empezó con una mutación en un gen en una célula. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si pensamos que el cáncer no es un invasor que viene de afuera, como un virus o una bacteria, sino que es una versión corrompida de nuestras propias células, escrita en nuestro propio ADN, ¿cómo cambia eso la forma de combatirlo? ¿Qué implica para el futuro de la medicina? La respuesta, claro, parece estar también ahí, en la propia genética.